7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. El presidente López Obrador regaña a los gobernadores de Morena por organizar eventos a favor de los aspirantes presidenciales. Dijo que espera no se usen recursos públicos porque es un delito. 4 penales del Estado de México llevan a cabo su jornada electoral previo a las elecciones del 4 de junio. Además, se definieron los temas del segundo debate entre las candidatas a la gubernatura. Habrá segunda vuelta electoral en Turquía. El presidente Tayyip Erdogan y su contrincante no alcanzan los votos necesarios para declararse vencedores tras la jornada de ayer. En la afición hay fechas y horarios de las semifinales del fútbol mexicano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Comenzamos con la información de este lunes, 15 de mayo. ¿Llamaría a los gobernadores a evitar este tipo de apoyo hacia los aspirantes de Morena? Yo creo que ellos saben, ¿no?, que no deben de utilizar presupuesto público, que además es ilegal. En la Constitución ya está establecido, eso lo logramos en este gobierno, de que la compra de voto se considerara delito grave o el uso del dinero del presupuesto para favorecer a partidos o a candidatos. Y delito grave significa ir a la cárcel sin derecho a fianza. Lo mismo la corrupción. Entonces, nadie puede hacer eso. Y lo saben los gobernadores y lo saben todos. De esta manera, el presidente López Obrador regañó a los gobernadores de Morena al señalar que no deben intervenir para organizar eventos en apoyo a los distintos aspirantes del partido a la presidencia. Les dejó claro que utilizar el recurso público para fines electorales es un delito. Dicha advertencia se da luego de que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, calificó como un descaro que algunos gobernadores apoyen a ciertos aspirantes y organizan movilizaciones. Ante esto, el presidente remarcó que ya no deben existir prácticas antidemocráticas como el dedazo o los tapados. Justo este fin de semana, los aspirantes de Morena realizaron diversas giras al interior del país. El sábado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó gira por Oaxaca, donde participó en diversos eventos junto al gobernador Salomón Jara y ofreció una ponencia. El domingo visitó la ciudad de Hermosillo, Sonora, para ofrecer otra conferencia. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard estuvo en Oaxaca, donde fue recibido por simpatizantes, presentó su libro El Camino de México. Además, inauguró la primera oficina de enlace municipal de Relaciones Exteriores del Estado. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo en Baja California Sur para revisar el trabajo de integración de turismo en Los Cabos y durante su visita fue acompañado por el gobernador Víctor Manuel Castro. Y el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, participó el sábado en la clausura del taller legislativo 10 por México en la sede del Senado dirigido a jóvenes, y justo el canciller Marcelo Ebrard este fin de semana pidió que no hubiera dedazo. Y sobre la carrera presidencial, en Café Milenio, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que está convencido que será el próximo presidente y encargado de continuar con la cuarta transformación, y destacó que es un cálculo que percibe casi como un hecho. Yo voy a ser presidente y voy a ser el que continúe la transformación, que consolide la transformación. Usted va a ser presidente de la República. Aunque me multe el INE, la transformación del país que inició el presidente López Obrador debe de continuar, debe de consolidarse. Compite contra Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal. Si usted resulta el ganador ahí, ¿qué papel les daría a ellos? No es momento de egoísmos, y que quienes estamos en esto y participamos, somos parte de un movimiento. Algunos podemos decir que en mayor o menor medida, pero todos formamos parte de un movimiento. Por cierto, en la mañana el presidente López Obrador descartó estar promoviendo el voto por Morena para las elecciones del próximo año. Señaló que sus dichos son para que no regrese el viejo régimen. Esto se da luego de que el fin de semana el PAN, Movimiento Ciudadano, y el PRD interpusieron denuncias contra el mandatario por el supuesto uso indebido de recursos públicos con fines electorales. Al respecto, el presidente dijo que la oposición ha logrado bloquear las propuestas del Ejecutivo y mencionó que la gente se dará cuenta a qué partido es al que deben apoyar en un futuro. Y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que el 5 de junio en la Ciudad de México y a nivel nacional
comenzará la organización política para impulsar el Plan C rumbo a las elecciones del 24. Advirtió que buscará nuevamente ganar la capital. Destacó que tras terminar los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, los morenistas informarán sobre los cambios obtenidos en los últimos años. Destacó que la campaña de 2024 no será fácil, pues tendrán que cambiar la percepción de la ciudadanía capitalina. En otras cosas, ayer el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que propondrá una consulta popular para que la ciudadanía decida si los 11 ministros de la Suprema Corte deben ser elegidos mediante voto directo. Informó que esta consulta se haría en agosto de 2024, pasado el proceso electoral presidencial y con apego a la ley, y que la gente podrá elegir a los ministros con un proceso previo al reconocimiento, la meritocracia y su currículo, así como su formación, eficacia y experiencia dentro del Poder Judicial. Esta propuesta, por supuesto, ha generado opiniones divididas. La oposición lo ve como algo inviable, pues no se trata de un tema de popularidad. Para el caso del Poder Judicial, no se trata de un tema de popularidad, sino se trata de un tema de profesionalización, de conocimiento del derecho, porque al final del día serán los juzgadores del país. Yo allano a lo que ya el coordinador Moreira ha señalado y, por supuesto, personalmente me parece que no sería la alternativa viable para el Poder Judicial. Creo que vale la pena someterlo primero a una consulta y no le temamos a que todos los poderes de este país sean electos por el voto popular y universal de la población. Y hablando de los ministros, la ministra presidenta Norma Piña ya recibió en Marruecos el Premio de Derechos Humanos 2023 otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. En su discurso, Piña destacó la importancia de defender la autonomía para tomar decisiones judiciales sin presiones ni condicionamientos. Además, llamó a las juzgadoras a mantenerse unidas. El premio de este año le correspondió a la ministra por el compromiso asumido para asegurar la implementación de principios de derechos humanos y otros referentes para avanzar en la justicia para mujeres, niñas, niños y familias. Por cierto, que un grupo de alrededor de 12 personas se reunió a las afueras de la Suprema Corte de Justicia para mostrar su apoyo a los ministros. El grupo de apoyo ubicó su manifestación en la parte trasera de las instalaciones de la Corte para evitar confrontaciones con los que están contra la ministra Piña en la parte frontal del edificio. Además, recolectaron firmas para solicitar a la Corte su aprobación para que el INAI sesione con solo 4 comisionados. El Comité de Debates del Instituto Electoral del Estado de México determinó los 4 temas que se abordarán el próximo jueves en el segundo debate: seguridad y justicia, economía y empleo, educación y medio ambiente, así como desarrollo sustentable, serán los temas a tratar. Los 2 primeros temas fueron los más votados por la ciudadanía. Los 2 restantes fueron seleccionados mediante un sorteo, así en este debate que se llevará a cabo el día jueves 18 de mayo. Y hoy se llevó a cabo por primera vez la jornada electoral en 4 de 20 centros penitenciarios del Estado de México para que los presos voten por quien quieren que sea su nueva gobernadora. Este ejercicio se llevó a cabo en los penales de Ecatepec, Texcoco, Ixtlahuaca y Tenancingo, con la participación de aproximadamente 1,000 internos no sentenciados. La votación de los reclusos se llevará a cabo del 15 al 19 de mayo y tengo el gusto de saludar a la consejera del Instituto Electoral del Estado de México, Paula Melgarejo. Consejera, gracias por estos minutos. Hola, muy buenas noches, tardes, noches, un gusto saludarte. El gusto es nuestro. ¿Cuál es el balance de esta primera jornada de votación en los centros penitenciarios? Bueno, pues es bastante positiva realmente la organización para llegar a este día y a esta semana, porque se van a llevar a cabo los restantes en la siguiente semana. Bueno, pues llevó mucho tiempo de preparación, desde la integración de la lista de las personas que tienen el derecho a votar, la emisión de la boleta correspondiente, el sobre, en fin, toda la organización para llegar al día de hoy, y consideramos que pues es histórico, la primera vez que en el Estado de México se lleva a cabo este tipo de ejercicio como un derecho de todas las personas que pues no tienen una sentencia pero que están privadas de su libertad. Entonces es un reconocimiento a ese derecho
y pues se está haciendo posible en este momento. ¿Cuáles fueron las condiciones que se tuvieron que tomar de forma especial para poder llevar a cabo esta jornada que nos dice se extenderá por los siguientes días? Sí, efectivamente. Bueno, es una coordinación total con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque es precisamente esta instancia quien proporcionó la lista de las personas que se encontraban en esta situación. Estamos hablando de 20 penales en el estado. Entonces, primero se nos presenta esta lista al Instituto Nacional Electoral, quien hace el cruce con la lista, con el padrón, y se señalan aquellas personas que tienen su credencial para votar vigente. Una vez que se tiene esta lista por parte del INE, se hace una invitación a cada una de estas personas. Partamos de la idea de que no es tampoco una obligación, que todos los ciudadanos, no solo los que están en esta situación, sino toda la ciudadanía de este país, debemos de considerar el voto como una obligación. Sin embargo, es voluntario. De la primera lista de las personas que podían ejercer ese derecho dentro de los centros penitenciarios, se les extendió una invitación, y de ahí los que se obtuvo respuesta favorable de que querían realizar este ejercicio fue con la lista con la que se trabajó y se mandaron a hacer las boletas específicas. Acuérdense que nosotros no podemos imprimir ni una boleta de más ni una boleta de menos. Entonces, por eso las listas nominales con las que se trabaja tienen cierta fecha de cierre para poder realizar todas estas impresiones. Entonces, estamos hablando que fueron 4.975 personas en esta situación, y se repartieron precisamente la semana pasada, se estuvieron entregando tanto las boletas como la lista de las personas en prisión preventiva en cada uno de los distritos donde se encuentran estos centros penitenciarios, para que hoy se llevara a cabo. Comenzamos, como bien lo señalaste, es un momento en Ecatepec, Texcoco, Tenancingo e Ixtlahuaca, y se entregaron las boletas correspondientes. Y en estos 4 centros penitenciarios, ¿el total de los que se les entregaron las boletas sí votaron, sí ejercieron su derecho? Esa información todavía no nos la comparte el Instituto Nacional Electoral, porque precisamente todavía se encuentra en la dinámica de que se lleva a cabo la jornada, y una vez que se deposita la boleta en un sobre, porque no es en una urna como lo hacemos nosotros, esto es una modalidad de voto anticipado, se deposita en un sobre, y son esos sobres los que se juntan y se meten en un paquete, y es seguramente en estos días el Instituto Nacional Electoral nos dará el corte y nos dará las cifras exactas. No te quisiera decir claro, un número, porque realmente todavía no lo tenemos. ¿Y el total de los votos para cada una se dará a conocer ya una vez pase la jornada de la elección, el 4 de junio, o será antes? No, va a ser precisamente hasta el día de la jornada electoral. Pasamos esta semana, sí, del 15 al 19 de mayo, en el que se van a votar en los 20 centros penitenciarios, y se van a guardar esos paquetes hasta el día de la jornada electoral. Y es precisamente el día de la jornada cuando se va a instalar una mesa de escrutinio y cómputo de los votos de las personas en prisión preventiva, y es ahí en donde se van a abrir cada uno de los sobres, se van a depositar en una urna, porque también tenemos que cuidar la secrecía del voto. Se van a depositar todos esos votos en una urna, y se comenzará con el escrutinio y cómputo, y hasta el mero día de la jornada se generará la correspondiente acta. Muy bien, pues. Y sabremos cuántos votaron efectivamente. Exacto. Pues, consejera, le agradezco por estos valiosos minutos. Seguiremos de cerca los siguientes días de votación en los centros penitenciarios. Muy bien, pues te agradezco mucho este espacio y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Tengo el gusto de saludar a Gabriela Jiménez, presidenta de Que Siga la Democracia, Jacqueline Hinojosa, del Partido Revolucionario Institucional, Juan Ignacio Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, y nos acompaña también José Coutolenc, él es secretario general del Partido Verde en el Estado de México. Bienvenidos todos.
Gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias. Pues estamos a 20 días de la jornada de la elección a la gubernatura en Coahuila, en el Estado de México. ¿Cuál es el panorama que observa cada uno a 20 días de que se llegue esta fecha? Secretario, por favor, comenzamos con usted. Bueno, estamos muy emocionados, muy emocionados. Ayer cumplimos con 90 municipios visitados, de los 125 municipios. La efervescencia es brutal. Todos y cada uno de los municipios, no importa lo grande, los chicos, se están desbordando. La gente ya está harta de los mismos de siempre. Y se ve plasmado estos 20 puntos de ventaja que tenemos en todas y cada una de las encuestas. La verdad es que muy emocionados y estamos enfocados en ver las problemáticas de todos los municipios. Eso fue lo que nos instruyó la maestra Delfina Gómez Álvarez. Tenemos cerca de 400 propuestas de cambio, pero lo más importante ahorita es escuchar a la ciudadanía. Estamos muy emocionados, muy contentos, ya estamos a nada de esta transformación en el Estado de México. Jackie. Creo que coincidimos ahora sí, estamos emocionados nosotros porque hemos salido de las calles del Estado de México. En Coahuila también, pues obviamente vamos arrasando porque fuerte Coahuila es. Y en el Edomex hemos visto en municipios gobernados por Morena, sí, que están hartos. Tultitlán, las calles están deshechas, la alcaldesa se los ha prometido y no se las ha cumplido. En Tultepec, no, o sea, el tema de las despensas, están amenazando a la gente de Tultepec por si quieren o poner una lona de Alejandro del Moral o votar por alguien diferente. El alcalde los está amenazando de quitarles el apoyo de la despensa porque reparte 14,000 despensas. Y en Melchor Ocampo, los habitantes de Melchor Ocampo están denunciando el robo del agua de Melchor Ocampo. ¿Y saben a dónde se está yendo esa agua? ¿Y quién se la está robando? Sheinbaum en la Ciudad de México. Así que sí, vamos a ganar en el Estado de México. Gaby. Bueno, por supuesto que me da mucha risa escuchar al PRI hablar de robos y hablar de fraudes y hablar de todo eso cuando recordemos el Fobaproa, con billones de pesos que continuamos pagando a los mexicanos y mexicanas. Recordemos que tienen 22 gobernadores el PRI, entre ellos Javier Duarte, Tomás Yarrington, César Duarte, que están acusados de mover mañosamente más de 268,000 millones de pesos. También decir que sí, la gente está muy contenta porque finalmente vamos a acabar con el PRI, porque este 4 de junio va a salir del Estado de México el PRI por fin, y también en Coahuila. Que la gente ya está cansada de sus malos gobiernos, de su corrupción, que nos han demostrado por más de 100 años en estos estados. Y también algo muy importante, que la gente va a salir a votar. Estos 20 puntos de diferencia que están en el Estado de México es porque hay un hartazgo de la corrupción. Y todos los mexiquenses y los coahuilenses van a salir y van a votar y van a arrasar. Ok. Juan, en el caso de Movimiento Ciudadano, no compiten por la gubernatura en el Estado de México. Sí. En Coahuila tampoco lo hacen por la gubernatura, pero sí lo hacen por el Congreso local. Sí. Pero mira, Pedro, se confirma lo que dijimos hace 2 meses, lo que denunciamos en nuestra Coordinadora Ciudadana Nacional, que hay un pacto. En el Estado de México hay un pacto en Coahuila, ese pacto se llama Primor. Ahorita los van a ver discutiendo y haciendo como que hay diferencias, pero ya pactaron para que el PRI entregue el Estado de México a Morena y para que el PRI retenga Coahuila. El gobernador del Estado de México ya entregó el Estado a Morena y van a retener Coahuila. Como lo hemos visto hacerlo muchas veces en la Cámara de Diputados, la militarización fue una de ellas, querer debilitar al Tribunal Electoral, otra vez querían hacerlo el PRI y Morena, y nosotros lo que estamos haciendo es evidenciando el pacto y que ahora la alianza de PRI y del PAN no nos echa a nosotros la culpa de que por nosotros no ganaron, sino que asuman la responsabilidad de no haber hecho una autocrítica y de haber entregado al Estado de México la elección a Morena. ¿Entonces estás diciendo que el INE y la participación del INE en el Estado de México y Coahuila también es un fraude? No es un fraude. No, hay que reconocer el voto de cada ciudadano. No, pues lo reconozco. Si el Movimiento Ciudadano Vamos a ver cómo está sale. en los ciudadanos, hay que reconocer su voto. Entonces no hay pactos y es una falta de respeto a los electores. No es una falta de respeto. Decir que los gobernadores pueden entregar los estados, porque los dueños de los estados se llaman ciudadanos y ciudadanos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jackie, pero si vemos, por ejemplo, lo que hizo la Alianza Morena, Verde y PT, por ejemplo, qué casualidad que en el Estado de México van juntos y coaligados, y eso sí, en Coahuila van por separado Morena, por separado el Verde, por separado el PT. Lo están haciendo para ponerse de acuerdo porque ya pactaron con el PRI. Ese es el fondo del asunto. ¿Cuál es el sustento para decir que ya se pactó? Porque es algo que lo hemos escuchado por parte del Movimiento Ciudadano,
que tanto Morena como el PRI lo niegan, pero seguramente si ustedes lo dicen es porque algunos datos sólidos tendrán. ¿Y por qué no participaron en ninguno de los estados? Ha sido muy claro para evidenciar justamente ese pacto, para que la alianza deje de echarnos la culpa por cada una de sus derrotas, que esa ha sido la constante. Vemos al gobernador del Estado de México muy cercano a Morena, y hemos visto en pasados procesos electorales que cuando al presidente le interesa involucrarse en un estado, el presidente de la República va a ese estado. En el 2021, cuando creía que Movimiento Ciudadano iba a ganar Campeche, que de hecho lo ganamos, 3 días antes de la elección ahí estuvo el presidente dando su mañanera pidiendo el voto por Morena, y ahora no lo hacen porque tienen ese pacto que está evidenciado a nivel federal en las 2 cámaras con las votaciones del PRI junto con Morena. Una falta de respeto a los votantes. Secretario. Bueno, primero decirle a Jackie, Alejandra solamente ha hecho campaña en sus municipios, no está visitando el Estado de México. Te equivocas, pero sí yo está creo que ahí lo que trae Alejandra es que tiene miedo de visitar el Estado de México. De hecho, solamente está visitando los municipios porque es donde secretaria de Desarrollo Social, y ni así 2 le veces está dando, presidenta del va PRI. 20 Y si puntos alguien abajo, conoce el Estado de 20 México puntos abajo, es ella. Y nada más para ponerlo en contexto a todos los que nos tú la están conoces escuchando. bien porque 20 puntos de ventaja. Hablemos uno a la vez nada más porque luego no se entiende. 20 puntos de ventaja en el Estado de México son aproximadamente 2 millones de votos. Con 2 millones fue lo que dio el PRI con toda su fuerza en el 21 y el 17. Esa es la ventaja que tenemos en el Estado de México. Ahorita lo que le queda a Alejandra únicamente es visitar sus municipios, a lo mejor refrendar algunos de ellos. Lo que decías de Tultitlán, de Tultepec y de Melchor Ocampo, pues es una completa mentira. Yo te puedo asegurar. Vamos a caminar porque yo te puedo hasta apostar a que ahí ganamos y zapato, caray. Ahí vamos a arrasar. En esos municipios vamos a arrasar. Vamos a preguntar a la gente. Vamos, pero conste y lo hacemos. No, yo, Félix, yo todos los días estoy pues visitando los municipios del Estado de México. Las quejas, pues eso y me tengo estoy las dedicando. Fotos. Gaby, esta decisión de los aliados de Morena de sí ir juntos en el Estado de México, pero de en Coahuila ir cada quien por separado, el Partido Verde va con Lenin, el PT va con Ricardo Mejía. ¿A qué se debe? Si ya hasta es una falta de unidad al interior de los propios aliados, se les están, perdón por lo que voy a decir, pero como se diría coloquialmente, saliendo del huacal. Ya hasta hubo amenaza por parte de Mario Delgado de que si no renuncian en Coahuila, no van juntos en el 24. Bueno, algo muy importante es que estamos trabajando todos unidos en equipo como siempre, tan es así que aquí estamos con el Verde. Vamos a ganar definitivamente en el Estado de México, como decía Pepe, 20 puntos de ventaja. Matemáticamente es imposible llegar en 2 semanas y media a que nos alcanzaran. Es físicamente y matemáticamente imposible. Hay un gran hartazgo de la gente y de la ciudadanía en todo el país hacia el PRI y estamos viviendo momentos históricos porque estamos justamente en ese momento en el que la ciudadanía finalmente va a acabar con ese partido y ya va a dejar de existir. Y matemáticamente en Coahuila también se ve ya prácticamente imposible. ¿Tendría que renunciar el Verde y el PT en Coahuila y sumarse a Guadiana? Pudiera ser que se sumen, todavía hay tiempo de que se sumen, no necesariamente tienen que declinar, simplemente pues que mandar votar por Guadiana, que pudiera ser algo que suceda, no sabemos, es algo que se está platicando, pero algo que sí es un hecho y que yo invito a todos los que nos están viendo en estos momentos también de todo el país, asúmense a cuidar casillas. Vamos a cuidar casillas en el Estado de México y en Coahuila. Contáctenme a quien quiera cuidar casillas, ser observadores electorales, para que finalmente hagamos historia y saquemos al PRI de una vez por todas. Secretario, usted seguramente tendrá información desde adentro. ¿Por qué Coahuila no y en el Estado de México sí? Nosotros hemos tomado determinaciones por Estado. Por Estado nos dan la libertad de decidir qué es lo que más nos conviene, porque aparte traemos el pulso estatal. Si nosotros tomamos una determinación desde lo nacional, pues no sacamos votos en los estados, y si no sacamos votos en los estados, pues no suman a lo nacional. Yo te puedo responder por el Estado de México. En el Estado de México tenemos a una extraordinaria candidata que suma, que sabe escuchar, que es humilde, que hace equipo, y tan es así que pues hemos propuesto y ha sumado gran parte de lo que nosotros hemos trabajado en los últimos años a su programa de gobierno. En Coahuila, pues la verdad es que vieron otra ruta y nosotros somos respetuosos de ello. Pero pues nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en cada uno de los estados. No te puedo responder yo por algo que no tengo facultades. Creo que queda muy claro después de las 2 explicaciones que dan que lo que hay es un pacto. Que si no hay ninguna explicación que sugiera por qué el Verde va unido en un lugar y no va con la alianza en otro,
pues la única explicación de eso es que tienen un pacto, que lo han mantenido en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, ahora lo mantienen en la arena electoral. Ustedes han votado con Morena y vamos nosotros sin, o sea, por las cosas en que le diferentes benefician al cosas. país. Queda echarse para atrás y culpar a todos desde atrás, echarle tú sí, tú no, tú sí, y no hacer absolutamente nada, pues tampoco está bien, ¿no? Entonces, y vamos a ver culpas, terminando cómo ese pacto se materializa cuando el PRI ayude a Morena para mantener la presidencia en el 2024. Pero lo vamos a ver todo esto. PAN, PRI, PRD, les está haciendo una invitación diaria prácticamente para que formalicen una alianza amplia opositora rumbo al 2024. ¿Hay posibilidad o no hay posibilidad? Bueno, ayer el presidente del PAN nos hizo una invitación muy curiosa que fue con ofensas. A mí, pues normalmente cuando me invitan a un lugar no es con ofensas y no es con mentiras, porque eso es lo que él hizo. Nosotros hasta ahora nuestra decisión ha sido que la gente merece una opción distinta, que la gente merece una tercera opción, que el país es mucho más allá de estas dos alianzas que están hechas, una para recuperar los privilegios y otra para mantenerlos, y nos hemos hasta ahora mantenerlo en esta... Me llamó la atención que dijeras hasta ahora. Porque lo vamos a definir formalmente hasta junio en nuestro Consejo Nacional. Pero en diciembre así lo decidimos. ¿Qué podemos esperar del segundo debate, que ya es este jueves en el Estado de México? ¿Realmente podrá ayudar a su candidata que pueda aburridísimo como yo creo que por una candidata, no por la de nosotros. Tienen otros datos, pero ya han salido otras encuestas, Massive Caller. No, 4 puntos de diferencia. Y lo que hemos visto en los debates es claramente las diferencias que hay entre las candidatas. Una que tiene ya delitos por quitarle el sueldo a sus empleados y por matar 3,000 perritos Eso en no es Texcoco. cierto, no está comprobado, es una mentira. Que es una mentira mujer total. que está comprobada, que tiene resultados, una madre de familia que quiere recuperar las estancias infantiles que la otra candidata eliminó. También entonces mentira. queda claro que en el gobierno del Estado de México Alejandra del Moral será la próxima gobernadora. Secretario, adelante, ¿qué podemos esperar de este segundo debate? Lo mismo que en el pasado, y no de Massive Caller, el Reforma, que es la Biblia de la derecha, dijo que la maestra Delfina ganó el debate. ¿Por qué? Porque es una mujer que tiene todo el empaque. Ya fue 20 años maestra, después fue directora de una escuela, después fue alcaldesa de Texcoco, uno de los municipios más complicados del Estado de México, después fue diputada, después fue senadora, después fue delegada, después fue secretaria de Educación a nivel federal. Trae un empaque 1000 veces más importante que Alejandra del Moral. Paréntesis, sí va a presentarse el segundo debate. Por supuesto que se va a presentar, lo va a volver a ganar, como dijeron todas y cada una de las encuestadoras serias del país. No una que quieren sacar, que ahora traen otros datos. 20 puntos de ventaja, hermano, en 20 días es irremontable. Si eso es todos los votos que sacaron en el 21. Juan, ¿cuál es tu expectativa de este segundo debate en el Estado de México como espectador prácticamente? Pues vimos lo que estamos escuchando aquí, que por eso nosotros estamos convencidos que el país merece una opción mucho más allá de esas opciones, porque solamente hemos visto ese intercambio, es una a otra que se dicen delincuentes. Ojalá fuera un ejercicio serio de proyectar ejercicios de política pública, de ver las diferencias en cuanto Alejandro a la elaboración de políticas públicas. Lo tiene en su página, lo pueden checar. Y hay que participar. Y por eso nos mantenemos para... en la decisión de ir solos, porque el país merece mucho más que estas dos opciones. Solo si Gaby, ¿qué podemos esperar del segundo debate? Definitivamente, pues Delfina va a volver a ganar el debate. Es una mujer que no necesita recurrir a las descalificaciones ni a las mentiras como lo hace Alejandra del Moral. Pero además de que Alejandra del Moral tiene muchos casos de corrupción, también algo importante que no olvidamos los ciudadanos. ¿Qué representa Alejandra del Moral? Ella representa al PRI, a este régimen que se ha dedicado a saquear a nuestro país. Y precisamente por eso es que la gente, los mexiquenses, el Estado de México ya despertó. El pueblo del Estado de México ya despertó y por eso va tan arriba en las encuestas. Porque nadie quiere que regrese el PRI, nadie quiere que vuelva a ganar el PRI. Y eso lo vamos a ver en las urnas. Vamos cerrando, cada quien con su conclusión. Ya no podemos tocar el tema del Plan C que anunció Mario Delgado hoy para específicamente la Ciudad de México a partir del 5 de junio. Lo haremos en las próximas semanas, pero comenzamos con sus conclusiones a 20 días de que se lleve a cabo esta jornada electoral. Jackie. Pues estamos ya seguros que para adelante y los valientes, este 4 de junio, vótale. Y aprovechando rápido, Yucatán expone en el Zócalo, pueden encontrar todo lo que Yucatán los ofrece y comprobar que los gobiernos del PRI y el PAN ponen en alto a los estados, como está el ejemplo de Yucatán. Gracias a la invitación de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, está Yucatán expone en el Zócalo. Pero todo Adelante, Gaby, con tu conclusión de una vez.
Claro, por supuesto, pues estamos en tiempos de cambio, estamos en tiempos de transformación. Invito a todas y a todos los que nos están viendo, a todos los protagonistas del cambio verdadero, a que hagamos historia, a que saquemos al PRI de una vez por todas de Coahuila, del Estado de México. Vienen momentos de cambio. El Estado de México va a ser gobernado por una mujer, por Delfina, y también la presidencia de la República va a ser gobernada por una mujer muy próximamente. Claro, tendremos que hablar del tema de los apoyos también de los gobernadores a los aspirantes presidenciales. Juan, tu conclusión. Pero la conclusión es lo que hemos dicho, la jornada electoral va a mostrar que hay este pacto entre PRI y Morena, que va a continuar gobernando la vieja política, y vamos a ver que muchas de las críticas que acaba de hacer Gaby respecto de muchos priistas, pues pronto los vamos a ver en consulados, en embajadas, como ya ha sido la tradición de Morena, de entregarle al PRI. Les ha ido mejor con embajadas y consulados que ganando gubernaturas. Y muchos también están en la cárcel. Secretario, su conclusión. Yo creo que en cuanto a MC refiere, pues está toda madre echar culpas desde afuera, pero el chiste es participar y ser parte del cambio. Pues a echar culpas es muy fácil. En cuanto al Estado de México, es importantísimo salir a defender este triunfo el 4 de junio. Vamos requete bien, como diría la maestra Delfina, pero ya conocemos las triquiñuelas, ya sabemos cómo se las gastan, no nos vamos a dejar. Entonces es importante que se sumen a este gran cambio y hagamos historia. Gracias a todos. Gracias a ti por la pausa, ya volvemos. El presidente López Obrador volvió a llamar al primer ministro de Israel a que cumplan con la extradición de Tomás Herón, exdirector de la Agencia Federal de Investigación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, acusado de tortura en el caso Ayotzinapa. Dijo que su gobierno busca que se conozca toda la verdad sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas y acusó que hay intereses y mafias de todo tipo para evitar que se conozcan los hechos. Por cierto, la Fiscalía General de la República dio a conocer que tiene abierta una nueva carpeta de investigación contra Tomás Herón y 3 exfuncionarios más. Esto por la contratación y adquisición en 2014 del sistema de espionaje Pegasus. La investigación también apunta a Judith Araceli Gómez Molano, exoficial mayor de la extinta PGR, Vidal Díaz Leal Ochoa, extitular de la Policía Federal Ministerial, y Rigoberto García Campos, exdirector de información del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. Se les busca imputar por peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. Vea esto, agentes de la Fiscalía Anticorrupción del gobierno de Chihuahua arrestaron a Eduardo Fernández Herrera, quien fungió como secretario de Salud durante la administración del exgobernador panista Javier Corral. Blanca Carmona nos cuenta. Eduardo Fernández Herrera, ex secretario de Salud durante el gobierno de Javier Corral, fue detenido el domingo y trasladado a un penal acusado de haber contratado irregularmente deuda pública millonaria. Firmó un convenio atípico por el que se reconoció un adeudo por 364,155.59 pesos en favor del Instituto Chihuahuense de la Salud, el cual se comprometió a pagar en 6 parcialidades mensuales pagaderas en el periodo comprendido del último día del mes de marzo del 2021 al último día del mes de agosto del mismo año. Es decir, generaron un irregular documento público que consigna el reconocimiento o confesión de una deuda del gobierno del estado de Chihuahua a favor del Instituto Chihuahuense de la Salud. Presuntamente, Herrera solicitó autorización al gobierno de Chihuahua para ceder los derechos de cobro al Banco Bansi, lo que es irregular, dijo el fiscal, pues debía ser autorizada por el Congreso Estatal. A través de sus redes sociales, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, calificó la captura del ex servidor como una venganza política de la sucesora, la panista María Eugenia Campos, en respuesta a la denominada Operación Justicia para Chihuahua que él encabezó durante su administración. Además, Corral descalificó la orden de aprehensión contra su ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, acusado de haber realizado un pago ilegal por más de 90 millones de pesos a un despacho privado para reestructurar la deuda pública. En otro mensaje, el exgobernador afirmó que la investigación contra sus exfuncionarios fue ordenada por su antecesor, César Duarte Jaques, quien está tras las rejas por desviar más de 96 millones de pesos del erario a favor de 2 empresas de su propiedad. Desde Chihuahua para Milenio Noticias, Blanca Elizabeth Carmona. El
El exsecretario de Salud tuvo su primera audiencia este lunes. El juez de control le permitió enfrentar el proceso penal en libertad con 3 medidas cautelares, una garantía económica por 800,000 pesos, prohibición para salir del país y acudir a firmar periódicamente al Tribunal de Control. La próxima audiencia será el 19 de mayo a las 9:30 horas. En otro caso, un juez federal concedió una suspensión provisional a Héctor El Güero Palma. Con ello se ordenó a un juzgado de fuero común para que en un máximo de 72 horas se resuelva la situación jurídica del narcotraficante en relación a los presuntos homicidios de 9 personas ligadas al capo Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el jefe de jefes. Cabe mencionar que la defensa del Güero Palma argumentó que su cliente no había sido informado de la mencionada acusación en su contra. Y hablando de narcotraficantes, el fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, dio a conocer que tras la detención de Héctor Flores, alias el 15, líder de una facción del cártel de Sinaloa en ese estado, se supo que el sujeto tenía contemplado someterse a una cirugía plástica para cambiarse la cara y con esto evadir a la justicia. Fue un seguimiento de meses, fue detenido en Sinaloa, en Guamuche, si no estoy mal, precisamente cuando iba a ingresar a una clínica para transformarse el rostro, aunque él también ya había tenido algunos injertos de cabello. El lunes de laboratorio con Ángel Hernández. Ángel, bienvenido. Hoy nos traes un caso sumamente interesante del vocalista de los Tucanes de Tijuana. Así es, Pedro, pues efectivamente, esa historia tiene 10 años. Hace 10 años, en la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia, el cantante de los Tucanes de Tijuana fue citado por un caso de narcotraficante muy importante dentro del cártel del Golfo. Y ese día, el cantante de los Tucanes de Tijuana, pues no cantó. Y esta es la historia de Mario Quintero Lara. De nuevo el Yankee es comandante, sigue portando sus grandes armas, pero al servicio de traficantes. Hace 10 años, Mario Quintero Lara, vocalista y líder de los Tucanes de Tijuana, fue declarado en desacato en Estados Unidos por negarse a colaborar con las autoridades en el juicio contra un líder del cártel del Golfo. Tenía información que los fiscales necesitaban para condenar a Aurelio Cano Flores, alias el Yankee, operador de los Zetas en Los Guerra, Tamaulipas y encargado de supervisar los envíos de cocaína y marihuana a la Unión Americana. En una serie de llamadas entre Samuel Flores Borrego, el Metro 3, operador del cártel, y el líder del grupo musical, se negoció que este último compusiera un narcocorrido para el Yankee. En 2008, el tema se estrenó con el nombre del criminal en el álbum Propiedad Privada. Cuenta la historia de un respetado agente de la PGR que abandonó su empleo para unirse a los Zetas. Ahora lo buscan por todos lados las leyes, aunque ya saben dónde se encuentra. Pero no pueden echarle el guante porque lo cuidan los de la letra. Ante un fiscal estadounidense, Mario Quintero admitió ser quien escribía los narcocorridos y admitió que el Metro 3 le había pedido componer el tema. Entonces las alarmas de Jeremy Warren, abogado del cantante, se encendieron y le recomendó invocar la quinta enmienda para no autoincriminarse. Quintana así lo hizo y fue entonces declarado en desacato. Si bien no estaba bajo investigación, fue llamado a declarar y es naturalizado estadounidense. El músico quedó detenido en manos del servicio de Marshals hasta que decidiera hablar o el juicio concluyera, y lo último ocurrió 5 días después. Aurelio Cano fue declarado culpable de narcotráfico y condenado a 35 años de cárcel. En contra del Yankee testificaron otros sicarios del cártel, pero Mario Quintero Lara, quien inmortalizó su historia en un corrido, no cantó. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Oye, Ángel, y me contabas de los tatuajes, ¿no?, que se están utilizando como evidencia. Sí, este es un caso muy similar porque con los Mara Salvatrucha, por ejemplo, están utilizando los tatuajes como evidencia de que pertenecen, por ejemplo, a la MS-13, como
a cuántas personas han matado, a cuántos oficiales. Y en este caso, un narcocorrido que llevó a mostrar cómo trabajaba este sujeto, el Yankee, muy interesante, por ejemplo, un exagente de la PGR que es seducido por los Zetas y se vuelve un operador muy importante del Cártel del Golfo. Y entonces citan a este cantante, compositor sumamente famoso, porque encuentran que efectivamente se coordinó para escribir el narcocorrido. Lo utilizan como evidencia, pero de todos modos el Yankee cayó tiempo después, a pesar de que el cantante de los Tucanes de Tijuana se negó a hacerlo. Lo contactamos para ver si tiene también un comentario al respecto. Estaremos al pendiente, por supuesto, porque él decía que está en peligro. A ver si hay respuesta de su parte. Gracias, Ángel. Te vemos el lunes. Claro que sí, aquí estaremos. Vamos a información internacional. En Nuevo México, Estados Unidos, esta tarde se reportó un nuevo tiroteo en la ciudad de Farmington, donde la policía del estado controló los disparos que dejaron múltiples heridos y al menos 3 muertos. En un reporte preliminar, la policía de Farmington aseguró que el responsable del tiroteo fue abatido, aunque sigue sin conocerse su identidad. Hablando de Latinoamérica, el presidente López Obrador volvió a irse contra el gobierno de Perú. Rechazó entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a la presidenta de ese país, Dina Boluarte, y aseguró que Perú tiene una usurpadora como mandataria por la forma en la que llegó al poder. Dijo que hay consenso entre México, Colombia y Chile de no darle la presidencia de la Alianza a Perú. Son 4 países, es Chile, es Colombia, México y Perú. Y la opinión del presidente de Colombia pues es parecida a la mía. Y el presidente de Chile pues tampoco está interesado en que se le entregue al Perú lo de la presidencia de este grupo que se llama Alianza del Pacífico. Y en Turquía, ayer se llevaron a cabo las elecciones presidenciales para renovar pues obviamente la presidencia y el parlamento, y ninguno de los candidatos alcanzó los votos necesarios para proclamarse vencedor, por lo que habrá una segunda vuelta. Moisés Durán nos cuenta. Tras las elecciones presidenciales de ayer en Turquía, todo tendrá que definirse en una segunda vuelta electoral, luego de que los candidatos no lograran superar el 50% de los votos. De acuerdo con el conteo que lleva el Consejo Electoral Supremo, el presidente Recep Tayyip Erdogan, que busca ampliar su mandato, obtuvo 49.5% de los votos, mientras que su rival, el candidato de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu, sacó el 44.8%. Un tercer candidato, Sinan Ogan, quedó muy atrás en la contienda electoral, y aunque faltan votos en el extranjero por contar, no bastarán para que alguno de los dos candidatos supere la barrera. 6271 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir. Anoche, aún sin conocer los resultados oficiales, la segunda vuelta ya estaba en los discursos de ambos candidatos. Cumhurbaşkanlığı seçiminin İlk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı Cumhurbaşkanı seçiminin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldu bittiye heves vermesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. La participación de esta elección fue de 89%, 3 puntos más que en las elecciones de 2018. Y pese a que Erdogan no obtuvo la mayoría absoluta como en 2014 y que revalidó en 2018, los votos recibidos están muy por encima de lo que preveían los sondeos. En cuanto al Parlamento, la Alianza Popular de Erdogan parece encaminada a ganar una mayoría con 321 de los 600 escaños. Lo cierto es que, aunque los analistas creen que Erdogan podría ser el ganador de la segunda vuelta, aún hay esperanza para la oposición, que espera poner fin a 2 décadas de gobierno del actual presidente. Para Milenio Noticias, Moisés Durán. Hace apenas unos minutos ya se dio respuesta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú a lo dicho hoy por el presidente López Obrador del gobierno de Dina Boluarte. Y leo el comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresa su más categórico rechazo a las recientes y reiteradas declaraciones injerencistas, irresponsables e ideologizadas de los señores Petro de Colombia y López de México. Esta posición evidencia una vez más
Su actitud contraria a los principios y valores que rigen la convivencia democrática en la región muestra también un evidente interés de tergiversar la realidad con el aparente fin de ocultar los problemas internos de gobernabilidad que ambos enfrentan en sus respectivos países. Y las referencias particulares del señor Petro, además de faltar a la verdad, son demostración de no reconocimiento a la independencia, la posición asumida por el señor López Obrador de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú es una manifestación del nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior, que afecta al proceso de integración más exitosos de los últimos tiempos y peor aún a las necesidades de la población. Es lo que dan a conocer. Vamos con mi compañero Osvaldo Müller. Se registró un fuerte accidente en la carretera México-Querétaro que la tiene paralizada. Adelante, Osvaldo. Así es, Pedro, es el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro a la altura de Tepeji del Río con dirección hacia la capital del país, donde una pipa de una empresa productora de leche pues perdió el control y finalmente terminó impactando al menos 4 vehículos más, entre ellos un tráiler, un camión tipo Rabón, una plataforma y también una camioneta particular. A pesar de lo aparatoso del accidente, de que se registró un incendio luego de que la pipa golpeó al tráiler, únicamente hay 2 personas lesionadas que ya fueron trasladadas al IMSS de Tepeji del Río, esto con información oficial por parte de los bomberos. Vemos en estos momentos las imágenes de mi compañero Luis de la Cruz en directo y en exclusiva desde donde ocurren los hechos. Así han quedado parte de la cabina de esta pipa de la empresa productora de leche y bien el contenedor recostado y también salido de la vía. En estos momentos, bomberos de Tepeji, también de Caminos y Puentes Federales y el personal de conservación de esta vía todavía efectúan las labores de enfriamiento en ambas unidades pesadas y posteriormente, pues bueno, serán removidas. En estos instantes incluso está siendo reabierto un carril a la circulación para quien viene procedente desde la zona del Bajío, de Querétaro, de San Juan del Río y pretende llegar hacia la Ciudad de México, la caseta de Tepoztlán. Sin embargo, lo que nos reporta la Guardia Nacional División Carreteras, afectación por al menos 12 kilómetros, es decir, el tránsito varado durante 12 kilómetros y para que comience a fluir no será cuestión de minutos, sino serán horas y aquí continuarán pues estas labores de enfriamiento y a pesar de lo aparatoso del accidente, Pedro, únicamente 2 personas lesionadas que ya fueron trasladadas y valoradas por los equipos de emergencia, llevadas hacia el IMSS de Tepeji. Hasta ahora no se tiene reporte de su estado de salud. Estamos al pendiente, Osvaldo. Gracias por el reporte. Seguimos pendientes. Buenas noches. Buenas noches. Pausa, ya volvemos. Ana Karina Martínez, buenas noches. ¿Qué pasa con las revisiones del gobierno de Texas al transporte mexicano? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Así es, el gobierno de Texas impuso medidas para realizar intervenciones o inspecciones al transporte de carga en la frontera que existe entre Matamoros y Brownsville. Esto con el objetivo de frenar el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Ante ello, la Secretaría de Economía señaló que dichas medidas pueden provocar pérdidas económicas millonarias para las compañías transportistas de ambos países, sobre todo en productos perecederos, debido al tiempo extra que necesitan para realizar las inspecciones, pues están generando demoras de entre 8 y 27 horas en el ingreso de los transportes de carga nacionales. La Secretaría señaló que las pérdidas económicas serán para ambos países debido al fuerte comercio que hay entre ambas naciones. Pues a ver qué respuesta da el gobierno de Texas. Gracias, Ana Karina. Gracias, hasta mañana. Pinelia Taide, ya hay horarios del Clásico Nacional y el Clásico Regio en las semifinales. De una vez te lo digo, Mine, yo voy con Rayados y voy con América. No, ya sé que vas con Rayados, yo voy con Tigres, Pedro, y voy con América también. Ahí sí coincido contigo. La verdad es que lo que vimos del Guadalajara en la vuelta, justamente en los cuartos de final ante el Atlas, está difícil. El tema de la delantera, el tema de concretar para el Guadalajara, pero bueno, América tampoco lució muy bien en la vuelta de los cuartos de final. Recordemos que pierde
pierde 2-1 ante Atlético de San Luis y lo tuvo, Pedro, prácticamente asfixiado gran parte del encuentro. Pero al final se recompone el América, muy diferente a lo que habíamos visto en la ida. A las Chivas ya los tenían a pan y agua al final. Si no es por el portero, el poste, en 3 llegadas en 1 minuto, les iban a dar la vuelta. Les cuesta anotar, les cuesta anotar, sí, efectivamente, de repente esto ha sido siempre en la era Paunovic, se relajan en ciertos lapsos y eso le sucede al Guadalajara, le falla también, como te decía, a veces en la defensiva cuando se relaja y la ofensiva, y qué decir de Tigres también, que pues por poco y Toluca, ¿no? Otro que casi le quitan la eliminatoria. Aquí hablábamos de que 4-1, que ya era muy complicado, que le dieran la vuelta, que qué le pasaba al Toluca. Al final Toluca también despertó, hizo lo que quiso en el primer tiempo con los Tigres, después también realmente no reacciona en cierto lapso del encuentro Toluca, y es cuando Tigres mete un poco el acelerador, que eso es lo que ocurre siempre con Tigres, Pedro, y termina con ese, también con ese gol que al final le da también el pase a la semifinal. Ya viste el análisis de los 3, te faltan mis Rayados. El Rayados de Monterrey, que también, a ver, ahí tiene una piedrita en el camino, ¿por qué? Porque ese gol de Santos era, pues la verdad, válido, Pedro, hay que reconocerlo. Me parece que el árbitro se equivocó. Ganó 2-0, pero hubiera sido el 1-1 y quizás Santos hubiera jugado diferente. Es algo que no vamos a saber, pero al final... igual pasaba Monterrey con el empate. Al final no veo a Rayados a ese poderío que vimos durante gran parte de la fase regular. Se están guardando para el final. Vamos a verlo en este primer partido, qué tanto es ese Rayados que realmente conocimos. Se va a definir hasta el fin de semana. Pero bueno. Ahí está la apuesta. Ya veremos. Gracias, Mine. Muy buena noche. Gracias a usted por el honor de su sintonía. Hasta mañana.